Si el Barça no fuese el Barça, fuese un equipo de segunda. Lo que pasa es que el arbitraje español es muy malo. La única eliminatoria que se queda corta en cuanto a goles es la del Madrid. Yo voy a abrir la peña Del Bodolín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un episodio más de Rincón del Hincha y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, una semana más con mi buen amigo periodista Alejandro Rodríguez. El saludo para ti, Haroldo, por supuesto también para todos nuestros seguidores. Y tenemos programita variado. Sí. Ya tenemos octavos de Champions y tenemos una de las noticias también que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, sobre todo con esa campaña electoral para ocupar la junta directiva del Barça. Ya no presidente, sino candidato a la presidencia. Según el conocido Arbeloa. De Joan Laporta. Podemos comenzar por ahí. Sí. Porque si bien no es algo, vamos a hablar futbolístico estrictamente, sí es algo que puede repercutir en lo que puede ser el Barça en los próximos años. A mí me llama la atención, Haroldo, cómo las campañas siguen girando alrededor de un nombre. Sí. Y creo que es muy preocupante esto. Porque todavía lo entendí en el 2021 cuando Laporta intentaba postularse, que era la intención de mantener a Lionel Messi. Pero ahora sale Víctor Font a decir que si bien Lionel Messi termina su las danzas en Barcelona, que si Sira, que es otro de los que ha salido últimamente, no, que sí que Messi puede... No existe, señores. No, a ver, y lo primero que te voy a decir es eso. Yo creo que es una campaña donde, salvo Laporta, no hay nadie de peso detrás. No. O sea, yo creo que los demás son figuras decorativas meramente, pero además con propuestas muy locas. Hay quien ha dicho, voy a traer a Harry King, y de pronto dicen, no, yo no hablaba con Harry King. Eso de que Messi puede terminar aquí ya ni siquiera motiva, creo yo, a la afición culé. Exactamente. A lo mejor en el 2021, 2022 lo hacías y bueno. No, sí lo hacía. De hecho, ya Laporta dándole el abrazo al maniquí. De hecho, Joan Laporta gana las elecciones con esa holgura porque ese era el pilar de su campaña. Sí, a mí no se me olvida el abrazo al maniquí. El abrazo del maniquí. Yo creo que el 8-2 y el abrazo al maniquí son de las cosas más vergonzosas que le han pasado al Barça. Sí, pero no, ya el 8-2 no es de Laporta. El 8-2 yo sé, pero te digo, era de Bartomeu. Está por ahí. El caso es ese, o sea, es una campaña donde es Laporta y poco más. Un Laporta que es un showman. Total. Que se mueve con una agilidad enorme. Total. Delante cámara en el último partido del Barça. Lo vimos no en el Parque Presidencial, pero sí en un lugar muy cerca del Parque Presidencial. Llovió, se puso a negar el agua. O sea, es un tipo que sabe lo que está haciendo. Acaba de sacar un libro que se llama Así reconstruimos al Barcelona. O una onda de ese al título. El caso es que así reconstruyeron al Barcelona. Pues sí. Y esto es un debate que quiero tener contigo. Yo creo que, salvo Hansi Flick, nada más le ha salido bien a Joan Laporta. Bueno, a ver, ojo. Robert Lewandowski es de Joan Laporta. Jules Koundé es de Joan Laporta. Rafinha es de Joan Laporta. Lamine Yamal llega en el mandato de Joan Laporta. Pero ¿es implicación directa de Joan Laporta o del director deportivo que es Deco? Tiene su director deportivo. Bueno, de hecho, Lewandowski y Koundé llegan con Mateo Alemán todavía. No llega de... Llegan con Alemán. Llegan con Alemán y Lewandowski. Llegan con Mateo Alemán. Pero a ver, ¿qué pasa con Laporta? Que Laporta ha vendido, de alguna manera, creo, demasiado humo. No. Sobre todo con el tema del estadio. Ojo, ya ha mentido. El tema del estadio. Yo lo de las palancas lo entiendo hasta cierto punto. Yo no. O sea, el Barcelona hoy es... Si el Barça no fuese el Barça, fuese un equipo de segunda. No creo. Porque al Barça la Liga le ha permitido cosas que no le permitió en su momento ni al Málaga, ni al Hércules, ni al Almería. Todos los equipos tienen su deuda. Y la deuda del Barcelona estaba ahí. Y está en primera división no porque sea el Barcelona, sino porque era el equipo. En ese momento más ingresaba en Europa. No. Y palancas y palancas, sí. Tiene activos. Y débitos que no se saben cuándo se van a pagar. Tienen activos que se pueden vender y se venden. Y venta de sillas en el estadio y negocios con la República Democrática del Congo. O sea, cosas muy turbias detrás. Son negocios que dan dinero. El fútbol es dinero. Son negocios que dan dinero. Cosas muy turbias. Aquí Florentino Pérez recalificó obras en el Estadio Santiago Bernabéu y no pasó absolutamente nada. Y es una palanca. Florentino Pérez activó como palanca. ¿Pero por qué Florentino Pérez? ¿Por qué el debate tiene que ser Florentino Pérez? Porque me estás hablando y estás aplicando un doble rasero para cosas diferentes. Activa el estadio como un activo económico que va a rendir mucho dinero y el estadio lleva 3 años. Y en 2 solamente. No ha podido ser un euro. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Lo que pasa es que tú estabas vendiendo el estadio sin haberlo construido. O sea, y lo mismo que estaba haciendo Florentino con los conciertos. ¿Cuántos conciertos tuvieron que suspender en el Santiago Bernabéu?
después de las denuncias por el ¿Y por qué el culpa ruido. tiene Florentino con eso? Bueno, Si los vecinos de Madrid se quejan. pero ¿de quién es el estadio? No es propiedad del equipo que preside Florentino. Pero el estadio estaba. El estadio estaba. Y la capacidad estaba. El Barça ¿Dónde estaba. está? No, el Barça estaba no había vendiendo. capacidad. El No, Barça estaba. ¿Sabes qué pasa que no había capacidad? ¿Sabes por qué no había capacidad? Porque todos esos conciertos, por esa misma incapacidad, tuvieron que suspenderse. No se suspenden por eso. Ah, bueno, ¿por qué se suspenden? Por el ruido. ¿Y eso no es capacidad? No. Eso no significa capacidad. Alejandro, el estadio no el está Barça capacitado vendió para alquilar. asientos. El Barça vendió asientos sin estar construidos. Estaban construidos. Lo que tenía que darse la oportunidad de que el Camp Nou estuviese activo. Fíjate, si la recuperación económica del Barça no es tal como la quiere vender Laporta, que el Barça hoy por hoy no puede darse el lujo de fichar. ¿Y a quién va a fichar? No Ningún puede- mercado. No, pero en ningún. No, el no, de no, Madrid no. tampoco se puede dar el lujo de fichar a un jugador por 200 millones de euros hoy. Sí, ¿Qué es lo que te está puede. costando? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Que ¿Cuántos no lo jugadores haga- ha fichado? No, 200 millones? que no lo haga es otra cosa, pero poder puede. ¿Qué jugador te va a costar 200 millones? Ponte a ver. Tú pagarías hoy por Florian Wirtz, ejemplo, 200 millones. No, Si no pagaste 200 por Mbappé. pero eso es otro debate porque el mercado Premier está muy inflado. Y es el mercado donde vas a buscar un buen jugador. El Tú no vas a mercado Premier encontrar está muy ningún inflado. jugador en Francia. Tú no vas a encontrar ningún jugador en Francia por 200 Yo creo, millones. es que no ha sido la política deportiva del Madrid. O sea, no creo que haya sido eso. Los últimos fichajes que han llegado del Madrid de renombre han sido con carta de libertad. Es lo que estamos hablando. Pero de poder puede. Pero O sea, eso es un proceso que está todo pero el una todo el cosa fútbol es español no está en querer, crisis. pero una cosa es no querer por lo que sea y otra cosa es no poder. El Barça no puede. Y el Barça no es que no pueda. El Barça Barça no puede. A la hora de la inscripción. El por la Barça, regla el, del Barça, 1-1. el Barça hoy no cumple la regla de 1-1. Lo que pasa es que la Liga tuvo que hacer una extensión, como la Liga está en crisis completa, y decir, bueno, hay un margen Como ahí. pasa en el fútbol. Hay un margen como pasa ahí. en el mundo del fútbol. En ninguna liga seria del mundo los equipos tienen las restricciones que tienen los equipos de la Liga Mira. Española para fichar. Ok, está bien. Al final ni tú ni yo vamos a resolverlo porque la Liga se lo permitió. Pero has mentido muchísimo este Laporta. Mira. ¿Qué si el estadio? ¿Qué si ¿El Messi? estadio? ¿Qué si? El estadio, Messi. ¿Por qué termina cayéndose el tema Messi? Precisamente por esa liga que estás hablándome, del 1-1. Porque si no se firma. Según la versión Messi, con él nadie habló. Si no firmas con CBC, no puedes retener a Messi. Si no firmas con CBC, no puedes retener a Messi. Eso está claro. Ujú. ¿Qué pasó? Nadie iba a firmar con CBC. ¿Quiénes fueron los únicos dos clubes que no firmaron con CBC? Madrid y Barcelona. Y Porque Atleti, sabían, ¿no? Y Atleti Bilbao. Atleti de Bilbao. Fueron los tres equipos porque saben que sus activos son mucho más importantes de lo que le puede dar un CBC que los va a terminar hundiendo de aquí a 30 años. Sí, los condicionaba. Exactamente. Messi es un jugador que ya pasaba el tiempo. Laporta lo dijo, no puedo hipotecar el futuro del club por un jugador. Y se intentó bajar lo más que se podía la ficha, pero las leyes españolas no permiten que un trabajador cobre de un año a otro la mitad de su salario. Mira, yo, evidentemente, al menos yo, si estoy hablando de fútbol es porque no entiendo de economía. Pero el tema de las palancas. Otra es, no puede fichar, no recuerdo qué jugador era exactamente, porque consideramos que no es el salario mínimo que pueda cobrar. Joao Félix. Ujú. Joao Félix iba a entrar al Barcelona con un salario mínimo, muy mínimo. Dijeron que no porque Joao Félix no era un jugador para cobrar ese salario. Entonces la culpa es de Tebas. Bastante culpa de lo que está pasando, no con el Barcelona, con la Liga Española en general es de Javier Tebas. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Es de Javier Tebas. Ahí sí estoy de que acuerdo yo que yo te compro a ti que Laporta haya sido un vendehumo en gran parte de su gestión, pero gracias a eso logró ganar una campaña. Y a partir de ahí, más allá del humo que ha vendido, no se puede negar el crecimiento que ha tenido el Barcelona deportivamente. No, y es que al final el aficionado vota con eso en mente. O sea, Exactamente. al aficionado no le importa cómo están las arcas del Barça, cómo está el estadio al final del día, cómo están... No, lo que le importa es el resultado deportivo Exactamente. y eso lo ha salvado. Yo creo que lo más funesto que ha hecho Laporta en su gestión fue el regreso al estadio. Regresamos en agosto y terminó casi un año después. Y el mérito, pudiendo regresar. y ojo, tiene mérito porque si no me falla la memoria, en su primera gestión es él quien trae a Guardiola Sí, claro. y es él quien trae a Hansi Flick. Laporta es el presidente más exitoso en la historia del Barça. Suyos son Laporta, son Guardiola, son el propio... No recuerdo si llega... Bueno, ya Tito es del primer año de Rosell, igual que Martino, pero fuera de eso, cuando te pones a ver lo No, que la ha época logrado, dorada del Barça además con... de que él también se ha escudado mucho en esto, yo creo que es una razón válida y objetiva de que la herencia que recibieron de la presidencia, de la gestión de José María Bartomeu fue nefasta. El Barcelona era un equipo que estaba al borde de la sociedad anónima. En todos los sentidos, incluso de lo deportivo. Tú recuerdas, yo el otro día estaba haciendo el ejercicio
de recordar la plantilla esa del Barça. Hombre, y de aquello, con todo el respeto del mundo a esos futbolistas, da la pena. Bradway. No, Braithwaite, Luke de Jong llegó a ser pilar del equipo, el propio Aubameyang que venía ya después de ser despedido por el Arsenal. Traoré. Dani era Alves en su versión. Adama, exactamente. ¿Qué pasa? Ahí apareció Gavi, que esa temporada tuvo un muy buen año. Estuvo de Jong, yo creo que su mejor año Fue con Koeman. el Pedri, creo que tuvo ahí su. Pedri, ¿qué pasa? Que Pedri, esa temporada fue la que estuvo muy lastrado por las lesiones porque venía de hacer una temporada de jugar 70 que fue la temporada post-Euro. Post-Euro y post-Olimpiada, que también Pedri estuvo en Olimpiada. Sí. Esa temporada prácticamente Pedri no pudo jugarla. Todo se basó en De Jong y en Gavi. Que sí estuvo también, ¿no? Sí. Gavi no estuvo en la Euro, pero sí había tenido, si mal no recuerdo, sí tuvo participación en los Juegos Olímpicos. Y bueno, De Jong que sí tuvo una muy buena temporada también. Y esto fue lo que hizo que más o menos fue también ese año que llega Xavi, que llega Ferran. Ese año que el Barcelona lo coge Xavi siendo octavo en la Liga Española en enero y termina siendo segundo. Y a partir de ahí se logra meter en Champions. Llega el otro año ya, el año de Xavi donde logran ganar la Liga. ¿Xavi no gana ninguna Supercopa? No. Xavi sí gana una Supercopa en el año 2024. ¿Fue su primer año? ¿Fue su primer año? No, es su segundo año. En el año que él tiene completo. Él tiene 2 años completos. ¿2 años completos, Alejandro? Sí, 2 años completos. Tiene 22-23 y 23-24. Esa 23-24... En la 22-23 él gana la Supercopa, que gana 3-1 al Madrid, con el gol de Gavi, Lewandowski y Pedri. Y ese es el único título que logra ganar Xavi, además de una Copa del Rey, que la gana... Ahora no estoy claro exactamente, pero creo que Xavi también tiene como título... Bueno, tiene una Liga Española. No es una Copa del Rey, es una Liga Española. Una Supercopa y una Liga. Una Supercopa y una Liga Española. Una Supercopa y una Liga. A ver... yo te digo, verá, aquí se unen muchas cosas. Muchas luces y muchas sombras. Sí, claro. Y al final dirigir equipos de este tipo, o sea, te lleva a esto. Ahora, lo que pasa es que yo cuestiono mucho lo que te decía. Si hubiese sido el Málaga, como ocurrió en su momento, al Barça le han permitido cosas que no le permitieron al Málaga. Porque es un equipo que... Y yo esto de las palancas no lo termino de entender. No termino de entender que vendas, es un activo que vendas capacidades que no están... Las palancas, mira, Barça Studios, ponte que sea el Camp Nou. Tú tienes un activo tuyo y tú lo puedes explotar como quieras. Como mismo se está explotando el Metropolitano para hacer conciertos, como mismo se explota el Bernabéu para hacer conciertos o para que vaya a la NFL a jugar fútbol americano. Son activos que tiene el club que puede vender y que va a vender. Eso al final está, de alguna manera puede estar incluso afectando al equipo en el tema deportivo porque el césped no se conserva de la mejor manera, porque hay que poner mucho tratamiento para que las plataformas que vayan a estar en esos conciertos o en esos eventos puedan aceptarse. O sea, puede pasar. Pero ahora mismo, y más con la situación que tiene el Barça, que no es ni de cerca la que tiene el Madrid ni la que tiene el Atlético, todo lo que ellos puedan sacar y lo que pudieron sacar en ese momento para poder inscribir a esa cantidad de jugadores ahora, era necesario. Otro tema. Hacer campaña a costa de la rivalidad con el Madrid y el arbitraje. En un contexto donde el Barça todavía está envuelto en el caso Negreira, ¿te parece inteligente? No. O sea, entiendo la rivalidad histórica y entiendo que de ahí pueda sacar partida. Y recuerdo el cartel este que se puso frente al Bernabéu, gana de gran parte de la campaña, cosa. Gran parte de la campaña de Laporta se ganó ahí, en ese cartel de Madrid. Porque sabemos que al final el catalán vive esa rivalidad, yo creo que incluso un poco más fuerte que el capitalino, y de alguna manera siempre se ve al Madrid como Pero no creo que sea inteligente que te pongas a hablar de los árbitros del Madrid y toda la cosa. Yo creo que sí, yo creo que es algo válido. Yo creo que es algo válido. Como mismo estamos viendo a Florentino Pérez que hizo campaña con el caso Negreira cuando estaba en esta última asamblea que se tuvo. Al final siempre uno y otro va a intentar desviar la atención sobre sus problemas. Madrid-Barça, que eran aliados hasta hace muy poco. Exactamente. Todo comienza a partir de ahí. Sí, es que eran aliados y hay una tradición del Barcelona con el tema de la Superliga. Bueno, hay una tradición del Barcelona, no. Hay una tradición de los otros 15 equipos y entonces se quedaron solos. Porque si te recuerdas, Florentino ayudó mucho a Laporta. En el sentido de que con declaraciones, con cosas de que hay que ayudar al Barça, el Barça es importante dentro de la Liga Española. Al final se vio que era de puertas para afuera. Porque sí, claro. Era todo salió Laporta y ahora mismo, diplomacia. Ahora mismo el Madrid es el más interesado en el caso Negreira. Claro, pero no sé qué tan inteligente sea que te pongas a hablar de arbitraje y Madrid y toda la cosa. Bueno, yo no sé si será inteligente, pero los hechos de las últimas jornadas dan muchísimo de qué hablar. ¿En serio? ¿Vas a culpar al Madrid ahora por eso? No, yo no estoy diciendo que es el Madrid. Yo estoy diciendo que el sistema... No. Lo que pasa es que el arbitraje español es muy malo.
Total. Y eso lo vengo diciendo desde el inicio de la temporada. Fíjate que yo la palabra Madrid no la puse No, nunca. pero Estamos hablando... estamos hablando de Madrid, arbitraje y Laporte y saltas con eso. Bueno, Y una cosa es que el arbitraje español el Barcelona tiene 2 puntos menos hoy. Bueno. Bueno, 1 punto menos hoy gracias a ese arbitraje. A ver si va a ser culpa también de Madrid. El arbitraje es malo para todo el mundo. No, ¿qué pasa? Lo que cuando tienes en 24 partidos de liga 13 penales pitados, salta la alarma. Y yo te puedo asegurar que los mayores desastres no se cometen ni en Barça ni en Madrid. No, total. O sea, hay partidos de la liga, fin de semana tras fin de semana, Y no digas tú la liga. que no se visibilizan o que el aficionado promedio no lo ve porque no le interesa un Osasuna, un Getafe, un Villarreal. Pero lo que se comete es Hombre, escandaloso. Tenemos a Matías Almeida suspendido 7 encuentros. Es escandaloso. 7 encuentros. Ahora, que el arbitraje español es malo, te lo compro. Malísimo. Con todo y eso, llama la atención que son de los árbitros que más presencia tienen en competiciones europeas. Bueno, cada vez menos. Cada vez menos. Y cuando se la dan, le dan a encuentros que ya... Bueno, por ejemplo, Pero sí, tendría que buscar el dato, pero creo haber escuchado, y acá, o sea, no estoy haciendo mi labor como periodista, debía haber contrastado, pero creo haber escuchado a un periodista español de la COPE, de la cadena COPE, si no me falla la memoria, diciendo que si sumabas Conference Europa y Champions, en la sumatoria de los árbitros que estaban implicados era la mayor cantidad dentro de Europa. Pues mire usted. Es llamativo, es llamativo. Pero horrible. No, Horrible. Realmente lo que espantoso. se está viviendo esta temporada, y ya saliendo de Madrid y Barcelona, porque sabemos que esos, yo creo que son los que menos pueden protestar de todos. No, al español. Yo creo que al español han sido crueles Manolo, esta temporada. Y Manolo, que no tiene 2 pelos en la lengua. El Getafe también. El Villarreal ha sufrido lo Hombre, suyo. el Sevilla. El Sevilla. Matías Almeida tiene 7 partidos de sanción y se desglosa y es risible por tirar el balón, por decirle al árbitro por qué me expulsas, por empujar a un jugador del Sevilla, por decir no sé cuántas cosas, por virarme la cara. Cada de esos 2, 2, 1, 2. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿De qué manera le vas a sacar tanta? ¿Qué tan mal hizo Matías Almeida para que estuviese suspendido? Y a todo esto casi la mitad se de la le segunda suma vuelta. de forma directa o indirecta que la nueva directiva de la Federación de Fútbol ha tenido otra política con el tema del VAR. Ha sido más permisible en el sentido que ha dejado que los árbitros decidan más y que el VAR no entre tanto. Y no sé hasta qué punto esto sea beneficioso o no. Es que la concepción del VAR es esa. Porque el ya... VAR solo entra en errores claros y pero manifiestos. hasta donde estábamos es en un punto donde muchas veces daba la sensación de que el árbitro era residual. Porque el árbitro no toma decisiones si de arriba no se lo dicen. O sea, hay jugadas en las que ha pasado, ya sea un fuera de juego, hace un gol, en que el árbitro, todo el mundo se le queda mirando y no pita nada esperando que le digan de arriba. Lo vimos el otro día en el Sadar, en la jugada, esta polémica que hubo del penalti de Courtois a Budimir. El árbitro está casi 3 minutos esperando para ir a verla. ¿Qué te cuesta? Hoy hay una posible falta. Te recomiendo que vengas a verla. Exacto. Rápido, en 30 segundos, voy, la veo, hay un pisotón, Pero fíjate, eso es una cosa, pero la decisión debe ser del árbitro. El VAR lo que se dijo en un inicio era que era si era un error manifiesto. Claro, a ver. Si en caliente. Donde único el VAR interviene para tomar una decisión como VAR, que ya no es, incluso no forma ni parte del VAR, es del SAO, del semiautomático, es en las jugadas de fuera de juego porque el árbitro del terreno no puede verlo. Pero muchas veces no me da esa sensación. Y el árbitro tiene que pitar, porque está para eso, se equivoque o no. Claro. Porque no puedes esperar 3 minutos para decir, no, yo pito, es penal. El videoarbitraje me dice a mí que es un error manifiesto y que voy a mirarla, la miro, y la decisión al final es mía como árbitro. Hablando de errores manifiestos, el VAR o el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, admitió esta semana error en Girona, en esa última jugada del gol del 2-1 del cuadro de Mitchell, que le dio la victoria al Girona sobre el Barcelona. Y el Barcelona ponía un post en Instagram, decía, el primer paso es aceptar el error. El segundo paso es no cometerlo nunca. A ver, yo creo que aquí se es injusto también. El árbitro es una persona... Pero eso sí es un error claro y manifiesto. Está bien. Como mismo Ferran la falla con la portería vacía. Total. Pero bueno, eso es culpa de Ferran. Y a Ferran se le critica por eso. El arbitraje, yo no te digo que sea perfecto. El árbitro se puede equivocar. Yo no te digo que el arbitraje es malo. Pero si la va a ver, no se equivoca. Y no la fue a ver. Exacto. Que son los vacíos legales que todavía existen ahí. Exacto. Que tú dices... Óigame, hemos empezado con la Porta y terminamos en el arbitraje. En el VAR. Bueno, a ver, es que están ligados. Sí, Están muy ligados. El caso es que muy cómodo. Las votaciones son el 15 de marzo. Sí, pero está extremadamente cómodo. Las últimas encuestas a boca de urna estaba a la Porta más del 50%. Le seguía Font, que tenía 20 y tanto.
Font con su Sí al Futur, que lleva siendo el principal contendiente que Sí, ha tenido Laporta en los desde últimos incluso años. desde la... Exacto. Y el año anterior también estuvo Tony Freixa, que ya ahora mismo Freixa, lo conocerán muchos por ser panelista del Chiringuito, es un aliado de Joan Laporta. de Laporta. Vamos a hacer una pausa y regresamos por acá. Regresamos por acá. Esta semana también hubo Champions y se definió. No, tenemos octavos de final de Champions. Sí, ya tenemos. Hubo Champions, jornada de fase de grupos. Por poco no se cumple el pronóstico de usted con la Juve. Increíble, pero increíble. Y la mejor noticia, que lo vamos a hablar más adelante, el bowling. Sí, qué equipazo. Vine a pasear, pero si quieren que la gane, la gano. Sí, y te voy a contar cosas interesantes del bowling. Pero vamos a comenzar por España, ¿te parece? Pues sí, y te recuerdas que el año pasado, la semana pasada te dije que tendríamos sorpresa. Ajá. Pues no podía ser de otra manera. Para hablar de españoles, vamos a tener Para que hoy... no digan que nosotros desde acá... Exacto, no somos el rincón del madridista. Exacto. Somos el rincón del fútbol, del hincha. Para hablar de los españoles tenemos la posibilidad de contar hoy en nuestro espacio con un periodista de Radiomarca Málaga, pero bueno, que ha estado muy ligado al fútbol, es el relator oficial del Málaga en la Liga Hypermotion con Marca, y bueno, es un placer tener hoy por acá en nuestro espacio a Ismael López Polo. El saludo para ti, Isma, y bueno, cuéntanos lo que ha estado aconteciendo por allá y sobre todo el análisis de estos dos encuentros, Atlético de Madrid y Real Madrid en octavos de final. Saludos amigos y amigas del Rincón del Hincha. Finalmente Real Madrid y Atlético de Madrid clasificados para los octavos de final de la UEFA Champions League. Han tenido que pasar dos eliminatorias muy complicadas. No ha sido nada fácil dejar fuera ni al Brujas ni al Benfica, que han sido dos rivales duros. Empezamos analizando un poquito lo que ha sido esa eliminatoria para el Real Madrid. Un Real Madrid que a mi criterio tuvo mejor partido en la ida que en la vuelta. Es cierto que ese partido de ida viene marcado, ¿no?, por todo el supuesto incidente racista entre Prestiani y Vinicius. Finalmente el jugador argentino no pudo jugar en la vuelta. Fue suspendido por la UEFA, pero hasta ese momento, donde ya el partido se pone un poquito gris, el Real Madrid estaba siendo superior e incluso podría haber superado por 0-2, 0-3 el primer partido de ida y haberlo dejado cerrado, pero se fue a la vuelta con un resultado igualado, con un inicio de partido con muchas dudas, ¿no?, donde el Benfica hace además ese 0-1, pero rápidamente, después de una jugada para mí ha sido clave en la eliminatoria, el uruguayo Fede Valverde, que se está encontrando muy cómodo, volviendo a esa posición, ¿no?, donde ya le colocó Carlo Ancelotti en el centro del campo, pero escorado, ¿no?, a banda diestra, llegando mucho por ahí, poniendo pases a la llegada de segunda línea de jugadores, como en este caso Tchouaméni, que es el que rápidamente hace el empate en el partido, y a partir de ahí el Madrid es cierto que sigue siendo un equipo un poco plano, al que le cuesta construir, necesita mucho que Tchouaméni baje a la base. Yo veo mucho más, o necesito mucho más, por ejemplo, de jugadores como Camavinga. Es cierto que Güler ha hecho o ha realizado una eliminatoria en general buena. La noticia positiva, o más positiva para mí, es el nivel de Vinicius en Champions. Un Vinicius que ha tenido muchos altibajos en la temporada, pero que en esta eliminatoria se ha echado el equipo a la espalda, sobre todo con ese primer golazo, ¿no?, que desemboca toda la polémica en la ida, y en la vuelta también decisivo con ese tanto. Pero yo sigo viendo a un Real Madrid que todavía necesita pulir muchísimas cosas, que todavía es muy gris, sobre todo con balón. Le veo falta de ideas, y arriba necesito mucho más del Real Madrid, y necesito mucho más de un jugador que no estuvo, por ejemplo, en la vuelta, como es Kylian Mbappé, no en el apartado goleador, pero sí que hemos visto, ¿no?, sobre todo movimientos sin pelota en los que puede ayudar mucho más al equipo. Hablando un poco del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que, si algo para mí deja claro en esta eliminatoria, es que es un equipo que está armado, sobre todo con los refuerzos invernales, para ser más ofensivo que defensivo, para esa propuesta en el que el equipo va a buscar al contrario, va a presionar arriba. Es un equipo rápido, es un equipo vertical, es un equipo que no deja pensar, ¿no?, a los rivales. Tenían frente a un cuadro muy joven como es el Brujas, con mucha intensidad en toda la eliminatoria. En la ida se vio, ¿no?, como el Atlético de Madrid lo pasó muy mal, al final consigue rascar ese empate a 3 y sigue dando señas, ¿no?, de esa pegada que está teniendo sobre todo en los últimos partidos. Está recuperando a Sorloth, que salió en los últimos minutos del partido de ida y ya cuajó
tuvo buenas oportunidades, pero en la vuelta sí que se hizo valer muchísimo más, haciéndose grande, atrayendo a rivales, ofreciendo la oportunidad de que el Atlético de Madrid jugase en largo, y para mí es el nombre, ¿no?, sobre todo del partido de vuelta, Alexander Sørloth, y también un Jan Oblak, que para mí cambia el partido con una parada que podía haber supuesto el 1-2 para el Brujas. A mí me pareció una acción determinante en la eliminatoria, porque se habría puesto el partido cuesta arriba y duro mentalmente, sobre todo para el Atlético de Madrid, después de ese 1-2, pero a partir de ahí el equipo se reconstruye, se rehace, hace un 4-1 que le sube muchísimo la moral. En cuanto a los posibles emparejamientos que pueden encontrarse tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, el Real Madrid se puede encontrar con el City. Como decía Ancelotti, para ganar la Champions a día de hoy tienes que ganarle al Manchester City, y se podría encontrar por 10ª y 11ª vez el Real Madrid en estos últimos años contra el Manchester City. Mi apuesta es que la eliminatoria va a ser Real Madrid-Manchester City en ese sorteo, y por parte del Atlético de Madrid veo mucha diferencia también. Al Atlético de Madrid creo que le beneficia un poco más un equipo como el Tottenham antes que el Liverpool, que es muchísimo más fuerte. El Tottenham, sobre todo en Liga, está muy mal, ha tenido cambio de entrenador además en su banquillo, y creo que le beneficiaría un poquito más una eliminatoria contra el Tottenham. Lo que creo que va a pasar es también que el Liverpool se va a enfrentar al Tottenham. Así que mi apuesta para los octavos de final es Real Madrid-Manchester City. Cuidado a ese otro emparejamiento entre el Sporting de Lisboa y el Bodo Glimt, que se está ganando el corazón de toda Europa y casi de todo el mundo. Y mi otra apuesta es ese partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. Bueno, gracias a Ismael por este comentario, este análisis y seguramente España. Lo tendremos pronto por acá. Sí, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas con él. Sí, hay mundial. Hay mundial. Agradecido que haya estado por acá en el espacio del Rincón del Hincha. Realmente se cumplen los pronósticos por partido. O sea, prepartido. Yo creo que cumple el Atlético de Madrid, excepcional Sørloth. El Madrid gana pero no convence. Un partido muy feo a mi modo de ver. La segunda mitad sobró. Sí. Sobró. Un muy buen primer tiempo, un Benfica que hasta el gol estuvo haciendo las cosas muy bien. Creo que lo mejor bien. fue Vinicius y fue Valverde por parte de... Es un partidazo. Partidazo. Y hablando de polémicas, esto vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, es llamativo. Lo decía Prestiani después de su separación provisional. No es una sanción. Exacto, es una separación provisional por la investigación. Es una suspensión. Decía Prestiani, por una cosa que no se ve, que no tienen pruebas para hacerlo, sí te suspenden, sí te sacan. Y por una cosa que tienes pruebas, que estás viendo el puñetazo delante de tu cara, no suspendes, no sancionas. Terminaba con una frase que yo no estoy muy de acuerdo, porque ya está como que personificando en el Real Madrid el error, y termina diciendo que UEFA da vergüenza. Esto, por supuesto, lo borró después rápido. El tema está que la UEFA tiene, obviamente, un marco jurídico, pero que es muy ambiguo. O sea, no es un marco jurídico como puede tener un país o algo así. Exactamente. Es algo muy... Lo cierto es que si bien expulsado, bien separado, no vamos a ponerle la palabra expulsado, está Prestiani, yo considero que lo tiene que hacer, porque lo que haya dicho con la camisa arriba es una ofensa. Claro. Mal mantenido. Y siente un precedente. Y siente un precedente. Con Prestiani siente un precedente. Exactamente. Y mal permitido está Valverde. También. Juve. Mire, para que vea, se fueron de la Champions, pero todo el mérito del mundo al equipo de la Juventus, que con para mí sigue siendo un fracaso. A ver, sí, claro, es un fracaso, pero el fracaso viene dado por lo que pasó en la ida. Con un jugador de menos, que usted, un equipo que le haya anotado 5 en la ida, le gane 3-0 el partido en 90 minutos, habla bien de la mentalidad y del pundonor que tiene el equipo. Por eso te decía en el programa pasado, es un equipo que me parece que tiene mejor plantilla de lo que juega. Total, pero por mucho, ¿eh? Sí, claro, te lo decía. Y si se ponen las pilas, yo creo que tú decías, no tiene ninguna posibilidad. O sea, cuidado, porque a esta Juve, yo insisto, si esta Juve hubiese logrado regularidad, estaríamos hablando de una Juve puntera en la Serie A. Peleando, como está la Serie A hoy, tranquilamente estuviese peleando la Serie A. Bueno, termina el Galatasaray con 2 goles en la prórroga, eliminando un equipo que estaba muy cansado. El Galatasaray, que no se esconde. No. O sea, mantiene su deseo de salir a buscar el partido. Y una tónica de lo que estuvo ocurriendo en esta eliminatoria de 16avos, o sea, que no ocurrió. Yo creo que la única eliminatoria que se queda corta en cuanto a goles es la del Madrid. La del Madrid. PSG Mónaco 2-2 y 3-2. Atlético de Madrid 3-3 y 4-1.
El Newcastle con el Karabakh 6-1 y 3-2. Esta vez misma de la Juventus 5-2 y 3-2. El Bodo Glimt. El Bodo Glimt que anota 5 y recibe 2. La mayoría de las eliminatorias pasaron de 7 goles. Así es. La defensa sufriendo. Hablemos del Bodo Glimt ya. Sí, Yo hablemos del Bodo Glimt. Yo voy a abrir la peña del Bodo Glimt. Yo voy a ser el segundo. Yo voy a abrir la peña. Vicepresidente y vicepresidente. Me encanta este equipo. Me encanta este equipo. La historia, sobre todo, que ahora atravesamos. Hace unas semanas lo compartíamos en otro espacio, hablábamos de Bodo Glimt. Yo decía, bueno, es que a veces nosotros, los analistas, periodistas, complicamos demasiado el fútbol. Y hoy por hoy la diferencia está en saber cumplir con los elementos básicos del fútbol y tú puedes competirle a cualquier equipo. Y esto el Bodo Glimt lo hace muy bien. Y si lo sumas a una mentalidad extraordinaria que se le nota a este equipo, la mentalidad que tiene de ganadora, decir, yo puedo ganar y lo quiero hacer, y le sumas el factor campo en Noruega. No, lo decía, creo que fue, bueno, era el Atlético o el Inter el que enfrentaría al Bodo Glimt y decían, no queremos enfrentar al Bodo Glimt porque el campo es, una palabra que no podemos decir acá, pero es que la temperatura es muy diferente, se juega pegado al Ártico y eso es muy frío ahí arriba. ¿Y es terreno sintético? Terreno sintético, es un equipo que además es una cancha que es más chica y esto hace que hayan ganado al Manchester City. A ver, para que entiendan lo que es este Bodo Glimt, el año pasado, yo creo que lo comentamos por acá el programa anterior. El año pasado elimina al Lazio en cuartos de final de la Europa League. Llega a las semifinales contra el Tottenham. Estuvo a punto de eliminar al Tottenham porque empiezan perdiendo en Inglaterra, pero después en Noruega empatan el juego a 2. Eliminados ahí. Llegan este año a la Champions. Estuvieron a punto de quedarse fuera de los 24, pero le ganaron al Manchester City 3-1 en la penúltima fecha. Le ganaron al Atlético de Madrid. Le ganaron al Atlético de Madrid en la última en el Metropolitano y esto les permitió meterse en los playoffs. Viene el subcampeón de la Champions y se come 3. Le ganaron dos veces al Inter. Y después, haciendo un muy buen fútbol, se plantan en el Giuseppe Meazza, uno de los estadios más complicados del fútbol europeo. Y también le ganan al Inter. Pero más sin complejos. Es lo que más me gusta. O sea, esto es un equipo que no tiene complejos. Sufrió porque el Inter lo hizo sufrir. Aparte es un equipo muy inferior al Inter en cuanto a y es un equipo que me encanta porque sabe a lo que puede jugar. O sea, no tiene nada que perder además. No tiene nada que perder, que eso es un factor agregado. No es un Real Madrid que tiene que ganar, un Manchester City, una... No. Sabe cuáles son sus capacidades y potencialidades y las explota muchísimo. Mira, Alejandro, esto es un Bodo Glimt que para jugar en un terreno de hierba natural tiene que moverse 16 kilómetros para encontrar un terreno. Eso es de punta a punta prácticamente de la ciudad. Porque es una ciudad de 150.000 habitantes. ¿Sabes quién es su psicólogo? Diga usted. Un piloto de caza F-16. El entrenador se dio cuenta de que el equipo no funcionaba, no funcionaba bajo presión y se encontró buscó este amigo que es piloto, caza de F-16. Para que los preparara psicológicamente. Y el coach emocional, el preparador psicológico, no sé cómo se llame, es un piloto de caza F-16 o ex piloto. Entonces, para que los enseñara a trabajar bajo presión. Y es que son unos descarados. Exactamente. O sea, son unos descarados. Se plantan en cualquier estadio, ante cualquier equipo, y juegan sin complejos. Y eso se agradece muchísimo. Ahora va a tener una eliminatoria complicada. Bueno, sabemos que ya ahora son contra los 8 mejores equipos de la Champions, que van a tener que estar enfrentándose. Es que yo me espero cualquier cosa porque ya le ganaron al Inter. O sea, sí, claro. Y otra cosa que quería mencionar, es llamativo que los últimos 2 subcampeones ya quedaron eliminados porque el Atalanta le remontó un 2-0. Muy buen partido ese, ¿eh? Sí. Muy buen partido. Que se define en el minuto 97 con un penalti clarísimo, ¿eh? Vamos a estar aquí. Sí. Un penalti clarísimo y termina clasificando al Atalanta, que va a tener que enfrentar a Arsenal o Bayern Múnich. Ya va a ser prácticamente imposible que logren clasificar a esos cuartos de final, pero bueno, logran meterse entre los 16 mejores. Y el otro caso importante que tenemos es que el campeón... le tocaría o al Sporting o al City. Sporting o City. Y al otro que es al Madrid le tocaría Sporting o City. Es Bodo Glimt. Exacto. O sea, el Bodo Glimt y el Madrid no se enfrentarían hasta una hipotética final. Al Atlético le tocaría o el Liverpool o Tottenham. Liverpool o Tottenham. Está Atalanta y Leverkusen con Bayern y Arsenal. Ajá. Y la más importante de todas, Paris Saint-Germain ante Barcelona o Newcastle. Y... sí, porque hay un Barça-Chelsea. Paris Saint-Germain ante Barcelona-Chelsea o Newcastle ante Barcelona-Chelsea. Partido trampa ese de Barça-Chelsea. No, ese es Newcastle.
No, es Barça-Chelsea. ¿Qué pasa? Barça-Chelsea contra PSG o Newcastle. Exacto, exacto. Pero No. tienen que enfrentarse ellos, ¿no? No. ¿No? Barcelona enfrenta PSG o Newcastle y Chelsea enfrenta PSG o Newcastle. Ah, creía que el Barça No, porque enfrentaba Barça al y Chelsea son de los 8 primeros. Pensé, Ellos se enfrentan. pensé que el Barça... Igual, van a ser las mejores series de los octavos, van a ser No, esas. tú sabes que yo estoy pidiendo un Barça-PSG. Hombre, desde la semana pasada lo comentamos por acá. Y el campeón que se logra meter ya en la última, nos queda No bien está poco. bien, no está bien, no está bien el PSG. Nos queda bien poco, pero Sí. se metió en la última con un Mónaco que le expulsaron un jugador en cada choque, que logró empatar el juego en el Parque de No los está Príncipes. bien el PSG, no está defendiendo, sigue teniendo. Si hay un momento para que el Barça de Flick enfrente a este PSG, es hoy. No, Si- sería un partido de matar o morir en el sentido de que creo van que a son caer a equipos golpes. con mucha movilidad, exacto, son equipos con mucha movilidad, mucha capacidad ofensiva Y poca defensa. y muchas dudas en defensa. Así mismo es. Así que está servida la mesa. Está servida la mesa y bueno, ya la semana que viene tendremos los finalistas en la Copa del Rey. Yo creo que También. podemos tocar un poquito de eso. También, A ver si hay remontada o no. sí. Ya ¿Remontadas o no? empezará el clásico la semana que viene también. Empezará el clásico, el día 5, Ahora- clásico mundial de ahora se béisbol. divide la afición entre pelota y fútbol. Para el fanático del deporte se viene un muy bonito mes de marzo. Sí, no, es que el 2026 es muy bonito. Además comienzan las grandes ligas también, el fútbol ya va a empezar las etapas de definición en la Champions, en las ligas. Mundial pronto, cada vez se acerca más. Seguro. Muy bueno, muy bueno. Entonces, nada, por hoy lo dejamos acá. Seguramente. Agradecerle a Ismael que haya estado con nosotros, que sea la primera vez de muchas. De muchas. Ya tendremos que hacer en vivos y tendremos que hacer Seguramente. muchísimas cosas. Y por supuesto, ustedes que nos escuchan, siempre nos comentan, nos dejan su like, nos ayuda muchísimo y estaremos por acá la próxima semana. Chao, chao.